Quiero ahora centrarme en la palabra de Dios y quiero hoy estar tomando como referencia parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que vamos a estar viendo o que tomamos algo de las enseñanzas es el pasaje que aparece en Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 33, que habla acerca de cuando Jesús le habla a los escribas y fariseos y le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y ahí le empieza a hablar acerca de una serie de enseñanzas que son interesantes, que no vamos a leer ahora, solamente quiero mencionarlas porque más adelante vamos a tocar este tema. Pero el título que le hemos puesto en mensaje de hoy es Los que seguían a Jesús. Los que seguían a Jesús. Y hay una característica que movía a todas estas personas. Algunos seguían a Jesús por lo que Jesús hacía, por lo que decía, por las cosas que Jesús simplemente realizó a la vista de tantas personas. Pero hoy en día, cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta de que desde el inicio de su ministerio, como vimos la semana pasada con las fiestas de Caná de Galilea, ya Jesús en ese primer milagro tenía personas que le seguían, habían discípulos, personas que estaban viendo la obra del Señor, pero no fue hasta Caná de Galilea donde vieron su primer milagro. El primer milagro de Jesús que se hizo allí, sus discípulos, los que le estaban siguiendo, pudieron ver lo que el Señor hacía. Pero cuando miras la vida de nuestro Señor desde el principio de su ministerio hasta que fue crucificado y ascendió a los cielos, tuvo seguidores. Personas lo seguían, estaban detrás de Él, estaban escuchando lo que Él decía, mirando lo que Él hacía. Pero juntamente con ellos, estos seguidores, cuando Jesús pasó por momentos difíciles, ellos juntamente con Jesús también pasaron diferentes pruebas. Algunos se pudieron sostener y mantener su fe y su confianza en su Maestro. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la barca y vino aquella tempestad, muchos flaquearon en su fe, pero Jesús calmó la tempestad. Cuando vinieron para entregarle, Judas Iscariotes, dice la Escritura que uno de los 12 le entregó, y de pronto los discípulos, cuando vieron aquello en medio de la prueba, muchos salieron huyendo, pero después regresaron porque se dieron cuenta de que ese era su Maestro. Pero durante su ministerio muchos venían y se iban y no permanecieron. Y estamos hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús, quien era Dios entre nosotros, tuvo seguidores que estaban y de pronto dejaron de seguirle porque simplemente no creyeron en Él. Durante su ministerio, Cristo, cuando les hablaba, cuando compartía con las multitudes, cuando compartía con sus discípulos, algo muy interesante es que Cristo nunca prometió una vida fácil. Nunca les dijo a sus discípulos: si ustedes vienen en pos de mí, todas las cosas estarán resueltas. No. Nunca Cristo prometió lo que no iba a hacer. Al contrario, la Biblia nos enseña que Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Es decir, que Cristo no le estaba prometiendo cosas falsas. Siendo Él Dios, siendo Él el rey de todas las cosas, siendo Él el poderoso por excelencia, el creador de todo lo que vemos, nunca le dijo a los que le seguían: todo está resuelto para ustedes. La vida conmigo será más fácil. Tampoco vemos en las Escrituras, basado en la vida de Jesús, que nunca les prometió dinero ni riquezas. Jesús nunca le dijo: síganme, que van a tener mucho dinero, van a tener muchas riquezas. Denme todo lo que ustedes tienen y yo les voy a multiplicar todo. Al contrario, la Biblia dice que el mismo Señor dijo que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera un lugar para recostar su cabeza. Eso lo dice la Escritura. Es decir, que Cristo nunca prometió ninguna de estas cosas. Cristo tampoco prometió que no tendrían sufrimiento. Los que se acercaban a Jesús, Jesús nunca los compró ni les dijo lo que ellos querían escuchar. Jesús nunca les dijo: ustedes me siguen y ustedes no van a sufrir más. No se van a enfermar. No van a tener más problemas. Ustedes van a estar bien. Al contrario, Jesús les dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que la clave de Jesús no estaba en prometer lo que Él no iba a cumplir, sino Él vino para que las personas comprendieran que la salvación no dependía de ellos, sino de Él. Y si creían en Él, iban a ser
salvos, pero no iban a estar cubiertas todas sus necesidades materiales. No iban a estar cubiertas todas las cosas. No, por eso es que hoy cuando vemos a muchas personas que vienen a buscar a Jesús buscando las prebendas que Cristo quiere darles o buscando prebendas que Cristo puede ofrecerles, yo creo que están ofreciendo estos predicadores o las personas que enseñan estas cosas un evangelio diferente. Un evangelio diferente. No encuentro entonces nunca a Jesús hablar de que todos tus asuntos están resueltos. Nunca vi una promesa de que si tú das, vas a prosperar. Nunca veo a Jesús de que las aflicciones no llegarán a tu vida. Al contrario, todo esto vendrá. Pero si tú estás conmigo, lo que sí prometió Jesús es que Él nunca te iba a dejar. De que Él iba a permanecer contigo. De que iba a tenerse en tus manos. Que cuando pasaras el valle de sombra de muerte, como dice allí el salmista en el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me van a dar aliento, porque tú estarás conmigo, porque tú eres mi buen pastor. Eso sí lo prometió el Señor. Prometió que su presencia iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, el Señor sí prometió muchas cosas, pero no prometió lo que hoy se promete. Por eso cuando yo escucho, y vuelvo a tocarle esta temática, porque creo que estamos viviendo un momento donde tenemos que abrir los ojos. Que venga alguien y comience a hablar acerca de lo que Cristo no habló. Entonces yo tengo que analizar todo esto a la luz de las Escrituras. Hoy tenemos muchas personas que vienen con enseñanzas diferentes a las que Cristo enseñó. Vienen predicadores o maestros y te dicen, si vienes a Cristo, todos tus problemas están resueltos. ¿Lo han escuchado? Yo lo he escuchado. Todos tus problemas están resueltos. Tú no vas a tener más problemas. Porque el Señor cuando viene a tu vida te soluciona todos los problemas de tu vida. Quizás tú tienes cosas que Dios te ha dado como bendición. Y puedes tener muchas cosas que Dios te ha bendecido, pero hay otras cosas que Dios te ha probado. Y tú quieres que Dios quite de ti esa carga, pero el Señor no te la va a quitar. Te da bendiciones, pero a su vez te deja allí, como le dejó a Pablo, un aguijón, para que tú estés en constante dependencia del Señor. Es decir, el Señor no viene con falsas expectativas, pero muchos predicadores hoy vienen y te dicen, todos tus problemas están resueltos. Mentira, hermanos. El problema que Cristo te resuelve es la salvación. Y la salvación es el mayor problema, y lo repito hoy como lo repetí la semana pasada, el mayor problema del hombre es que el hombre está hundido en sus pecados y está condenado. Y Cristo vino a darte la salvación gratuita por gracia. Solamente tienes que creer en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, depositar fe. Y entonces eres salvo por la fe en Jesucristo y no por las obras que haces, sino por lo que Él hizo por ti. Entonces eso sí lo da Jesucristo. Pero Cristo no te promete de que no tendrás problemas. Cristo te promete vida eterna, salvación eterna, que estarás en el reino de su Padre el día que partas de este mundo, porque sitio ha preparado Él para nosotros. Pero aquí en la tierra, Cristo no promete lo que otros prometen. Por eso creo que hay un evangelio diferente que se predica hoy. Y ese evangelio está basado en lo que la gente piensa que Cristo es, pero no en lo que dice la Escritura. Hoy también podemos escuchar que muchos predicadores vienen y te dicen, mientras más grande sea tu cheque, más dinero te va a dar Dios y te va a prosperar y te va a multiplicar. Entonces tira tu cheque para acá. Y yo sí creo que Dios bendice. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Y que cada cual dé como dispuso en su corazón. Pero la Biblia no te dice de que porque tú vas a dar, Dios te va a multiplicar, que Dios te va a prosperar, de que tú vas a tener el Lamborghini, que tú vas a tener el... ¡No! El único que lo tiene es el que lo predica. Y predica este evangelio. No sé si me hago entender, pero hoy estamos viendo de que muchas personas están tratando de dar a conocer un evangelio que no es evangelio. Cristo no prometió de que cuando tú vinieras a Él y lo dieras a Él, ofrecieras a Él lo que es de Él, Él te iba a prosperar de una manera como se predica hoy. Sí, Él nos bendice. Y he visto la bendición de Dios en todos los años de mi vida. He visto la bendición que Dios ha tenido para hermanos. No solamente porque dan su ofrenda, sino por su fidelidad. Porque la fidelidad de Dios a Dios es la que añade bendición. No es porque tú diste, porque hay muchas personas que dan, pero no son fieles a Dios. Y eso no quiere decir de que por haber dado es que obtiene la bendición. La bendición viene cuando tú eres fiel en lo poco y en lo mucho.
Y Dios te bendice, hermanos, porque para ti lo más importante es el Señor. Hoy estamos viendo también este tipo de predicadores que se paran en el púlpito y te dicen, tú eres un vencedor. ¿Lo han escuchado? También lo he escuchado yo. Yo no sé si soy yo el que escucho todas estas cosas. Yo a veces miro las caras de ustedes y es como queriendo decir, ¿es verdad que lo dicen, pastor? Entonces soy yo el único que lo escucho. Tú eres un vencedor. Hay poder en ti porque Dios te capacitó. Dios te dio su espíritu y hay poder en ti para que seas un vencedor. Dios no te quiere derrotado. Dios te quiere allí en las nubes, volando como las águilas, vencedor sobre todas las cosas. Entonces el poder lo tienes tú. El poder es tuyo. Hay muchos predicadores que dicen eso, ¿no es así? Bueno, yo los he escuchado. Quizás usted no lo ha escuchado, pero este no es el evangelio de Cristo, hermanos. Este no es el evangelio de Cristo. Cuando tú miras a Jesucristo, no tenía lugar, no podía ver a Jesucristo diciendo, tú eres el vencedor. Al contrario, cuando estaba con sus discípulos, les dijo a sus discípulos en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 8, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y solo así me serán testigos. Pero testificar ¿de qué? De que soy un vencedor, no, de que Cristo venció. Y eran testigos de lo que Cristo había hecho. Y ese evangelio que iban a predicar ellos era el que iba a transformar la vida. No porque ellos tenían el poder, sino por el poder de Dios que vino a morar en ellos. Iba a hacer que ellos hablaran de lo que Cristo hizo por nosotros. Y ese es el evangelio, hermanos. El poder no radica en usted ni en mí. Eso lo hemos dicho otras veces. Pero hay predicadores que están centrados en esta enseñanza. Y usted tiene que comprender entonces que usted es vencedor porque Cristo venció. Sí, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual nada nos podrá separar del amor de Dios. Y ahí está la victoria. La victoria en Cristo es que nunca podremos ser arrebatados de su mano. Que nadie podrá destruir nuestras vidas. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el cristiano vencedor. Pero no es el que piensa que el poder es tuyo para tú, no. En ningún momento hay ninguna enseñanza escritural para decirme algo sobre esto. Los evangelios, mis hermanos, están llenos de enseñanzas y eventos que resaltan quién era Cristo y quiénes eran los que seguían sus enseñanzas. ¿Qué era lo que motivaba a aquellas personas? Las verdaderas motivaciones de aquellas multitudes que venían. Usted lo puede encontrar en las enseñanzas de las Escrituras, en la Biblia. Tomando en cuenta los evangelios podemos ver así a gran magnitud cada una de estas enseñanzas que se narran en la Biblia acerca de lo que venían a buscar las personas que estaban detrás de Jesús. Porque todos venían a buscar algo. Todos venían a buscar algo. Algunos por sus propios intereses, pero otros venían de corazón. Es decir, en el ministerio de Cristo muchos le siguieron para suplir una necesidad inmediata. Ahí está el primer punto. Cuando usted lee los evangelios, usted va a encontrar de que muchas multitudes seguían a Jesús. ¿Y por qué lo seguían? Porque querían satisfacer una necesidad. Y esa necesidad se convertía en una necesidad inmediata porque ellos necesitaban de que el Señor pudiera allí suplirle lo que ellos estaban teniendo como algo que necesitaban. Eran muchos los que se acercaban a Jesús, dice la Biblia. Y durante su ministerio muchos vinieron y otros se fueron. Aunque una gran mayoría venían para recibir algo de Él, otra gran mayoría venían de corazón, porque sabían que Él podía hacerlo. Y Dios lo hizo. Una de las experiencias que he tenido durante mi ministerio es como han pasado muchas personas que desde mi juventud, es decir, cuando era más joven, porque todavía sigo siendo joven, lo he dicho en otras ocasiones y ahora lo repito, tengo muchas canas, pero todavía estoy joven. Pero cuando era mucho más joven, vi a muchas personas en la iglesia. Recuerdo esa etapa de mi juventud en la iglesia donde estábamos los jóvenes y compartíamos con un grupo hermoso de amigos. Hoy cuando miro hacia atrás, son pocos los que quedan. Pocos los que quedan. Fieles al Señor, muy pocos los que quedan. Y cuando estábamos en aquella etapa, yo recuerdo que todos en ese tiempo, yo fui uno de los últimos que llegué. Cuando yo llegué había un grupo hermoso en la iglesia de jóvenes que me inspiraron, que me impactaron con sus vidas. Y esos
de los que en un momento me impactaron, hoy ni siquiera están. Algunos están viviendo sus propias vidas. Y en el caso de uno hasta murió de SIDA. Y fue uno de los que me enseñó. Me enseñó la Biblia. Fue uno de los primeros de los cuales recibí yo discipulado. Y cuando tú miras todo eso, tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Cómo una persona después de hablar de Jesucristo, de hablar de la fe en Jesucristo, de levantar sus manos en el culto, de cantar santo, santo es el Señor, gloria, sí Señor, toda la tierra está llena de tu gloria, de cerrar los ojos, de entonar hermosos himnos, hoy no están? ¿Cómo es posible? Es que nunca estuvieron. Nunca estuvieron. Y cuando veo yo todo esto, me doy cuenta de que muchos vinieron para suplir una necesidad inmediata. Necesitaban que Jesús hiciera algo con ellos. ¿Por qué necesitaban a Jesús? Al no encontrar lo que Jesús podía ofrecerle. Simplemente se fueron. Recordemos aquellos 10 leprosos que habla la Biblia. 10 leprosos. Aquellos 10 leprosos estaban por el camino, se presentaron a Jesús. Ellos creían que Jesús podía sanarle. ¿Lo creían? Sí, lo creían. Los 10 lo creían. Pero cuando fueron sanos, regresó uno a dar gracias. Los otros 9 se desaparecieron. Y era Jesús, hermano. Era Jesús el que había hecho el milagro. ¿Por qué no vinieron? Porque simplemente suplieron su necesidad inmediata. Ser sanados. Ya yo estoy limpio, no necesito más nada. Jesús ya resolvió mi problema. Jesús resolvió mi problema. Otros fueron alimentados. Aquella alimentación de los 5,000, que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños que estaban en aquel lugar, que fueron alimentados con solo 5 panes y 2 peces, perdón. 5 panes y 2 peces. Dios multiplicó todos aquellos alimentos para toda aquella gran multitud. Después, ¿qué pasó? Se fueron. Se fueron. ¿Quiénes quedaron? Sus discípulos, los que amaban al maestro, los que sabían quién era su maestro, los que sabían quién era Cristo. Ahí estuvieron. Los demás simplemente vinieron para escuchar o para que se supliera una necesidad inmediata en su vida. Así estaban muchos. En su ministerio hizo andar a paralíticos. Cristo alimentó multitud, resucitó muertos, dio vista a ciegos, restauró vidas desechadas. Y muchos de estos permanecieron con él, pero otros se fueron. Otros se fueron. Porque no les interesó Jesucristo. Hoy vemos lo mismo. Hoy vemos lo mismo. Muchos vienen buscando suplir una necesidad inmediata. Algunos se quedan, otros se van, mostrando así lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, nuestras verdaderas motivaciones. Eso es lo que pasa en el cristianismo actual. Y no estoy diciendo que alguno de ustedes esté viniendo para suplir una necesidad inmediata. Pero quizás pueda ser porque quiera suplir una necesidad inmediata. Y no es malo hacerlo. Si usted está viniendo porque sabe que Cristo puede hacer una obra en usted, porque Cristo puede transformar y hacer de usted una nueva persona, está bien. Usted tiene que venir a Cristo. Usted tiene que venir con esa motivación, pero tiene que venir sabiendo de que Cristo puede hacerlo, creer en Él. Y cuando esto ocurra, seguir caminando con Él. ¿Entienden, hermanos? Porque si usted viene buscando y encuentra lo que usted necesita y después hace como muchos que conozco en mi vida cristiana, en más de 20 años de ministerio pastoral y otros tanto como un cristiano en una iglesia sirviendo en ministerios de una iglesia local, he visto que ha pasado mucho y así ustedes pueden contar de tantos. ¿Cuáles son mis motivaciones? Dios puede suplir tu necesidad. Pero muchos vienen siguiendo solamente eso, suplir mi necesidad inmediata, pero después que suplida me olvido de Jesucristo. En el ministerio de Cristo también, durante su ministerio terrenal, muchos le seguían por su mensaje. Aquí está el punto, su mensaje. Querían escuchar lo que decía Jesús, querían escuchar lo que hablaba Jesús, querían escuchar lo que enseñaba Jesús. Miren, las personas de aquella época, como muchos hoy, estaban cansados de los políticos. ¿Qué hacían los políticos en Israel? Sus enseñanzas eran claras. Sus líderes políticos tenían una agenda muy definida. Recaudación de impuestos. Hay que recaudar impuestos para el reino.
Y allí veíamos los cobradores de impuestos, que uno de ellos fue Mateo. Los que saben la historia bíblica, Mateo estaba cobrando impuestos allí al pueblo como publicano, y llegó Jesús y pasó alrededor de él, lo miró y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, le siguió. Porque él sabía quién era Jesús. Él comprendió las palabras de Cristo y siguió al Señor Jesucristo. Pero muchos también hoy están cansados de tanta mentira, de tanta habladuría, y están escuchando a muchos que dicen cosas. Así también los políticos de aquella época imponían autoridad. Eran los que tenían la ley en sus manos. Tergiversaban o falseaban la justicia. ¿Cómo lo hicieron? Usted puede encontrar ahí en la Biblia cómo después que Cristo resucitó, llegó ante el Sanedrín y llegó allí y le dijeron, mira, tranquilo, el que pregunte le dicen que el cuerpo se lo robaron. ¿Pero cómo? Pues mira, eso fue lo que acordaron. Lo que acordaron fue eso. Era tergiversar la verdad. Era mentir. Así estaban también en aquel tiempo. No solamente con pusieron a Barrabás y pusieron a Cristo. Y ahí le dijeron, bueno, ¿a quién le suelto? ¿Cómo es que van a poner un ladrón? Bueno, era el plan de Dios, pero lo hicieron. Porque así era la costumbre. Así lo hacían, hermanos. Dios quiso que fuera de esta manera, pero lo hacían en todo lo demás. Eran corruptos. Estaba el pueblo cansado de lo mismo. Pero no solamente en el ámbito político, en el ámbito religioso existía lo mismo. La Biblia dice que cuando él se le acercó allí a los religiosos de la época, en el capítulo 23, los versículos de 13 al 33, le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, y los define con una palabra, hipócritas. Es una palabra dura, ¿eh? Usted no le puede decir hipócrita hoy a una gente porque se ofende. Menos mal que lo dijo el Señor Jesucristo. Hoy decir hipócrita a una persona, usted es un hipócrita. Es una palabra, como una mala palabra que usted le dice a alguien. Yo quisiera a veces que Cristo viniera y que estuviera con nosotros de verdad. Algún día estaremos con Él. Pero cuando estemos allá eso no va a suceder. Eso no va a suceder porque ya estaremos nosotros limpios, regenerados. Pero si Cristo estuviera entre nosotros y se acercara a nosotros, Él te miraría solamente así y Él no tuviera que ni decirte lo que tú eres. Él no me lo tiene que decir, yo sé lo que soy, pero quiero aparentar lo que no soy. Y aquellos fariseos tuvieron la desdicha de que en su tiempo fue que vino el Salvador. Y que Él los confrontara tan fuerte delante de todo el mundo. Fariseos y escribas hipócritas. Hermano, eran los religiosos de la época. Los que más sabían de la ley. Los que hablaban de parte de Dios. Es decir, que fue un ataque directo también contra aquellos que eran los religiosos, los que tenían que enseñar la verdad. Así apareció Cristo. Apareció con un mensaje diferente, apareció con palabras diferentes, apareció con cosas que las personas se asombraban porque lo que decía, hacía. Es decir, sus palabras eran demostradas por medio de hechos. La gente se maravillaba al escuchar a Jesús. Desde que tenía 12 años allí en el templo. Luego cuando creció se maravillaban. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo habla? ¿Cómo vive? Lo que dice lo practica. Lo que habla lo vive. Vive lo que cree este hombre. Este es un hombre verdaderamente de Dios. Sus prácticas eran el reflejo simplemente de sus palabras. En muchas ocasiones eran gratificantes sus palabras. Eran cosas buenas que llenaban a las personas que estaban a su alrededor. Les hablaba con amor. Dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mujer, vete y no peques más. No peques más. Yo también te perdono. Aquella mujer en Samaria, cuando fue al pozo, le dijo, el que bebe de esta agua no tendrá sed. Y era una prostituta, hermanos. Eran palabras que llenaban entonces a las personas. Eran palabras diferentes. Había compasión, palabras de perdón. Hacía sentir bien a los demás con lo que decía. Pero cuidado, no se quede ahí. No se quede ahí. Cristo también fueron palabras lacerantes las que habló a las personas que estaban a su alrededor. Eran palabras que llegaban a lo más profundo del corazón del hombre. Y ahí cuando usted ve cómo traía
a sus oyentes, los atraía, no porque siempre les hablaba del amor, sino porque les hablaba fuerte. Sus palabras traían juicio a los que estaban a su alrededor. Juicio. Sus palabras confrontaban el pecado, ponían al desnudo lo que estaban haciendo las personas que estaban alrededor de él. Los ponía al desnudo porque les decía lo que verdaderamente era. Hermanos, no eran palabras suaves solamente. Hoy queremos tener un evangelio suave, suavecito. No nos gusta que nos digan cosas duras. No nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal. Pastor, hábleme de las cosas lindas, que Dios es amor, que Dios murió por mí, de que Dios me bendice, de que Dios me prospera. Ora para que mi trabajo prospere. No, vive la fe en Cristo para que Dios te bendiga. ¿Entiende? Eso es lo que tenemos que hacer. Vivir en obediencia. Y aún viviendo en obediencia, miren a Job. Miren a Job. Pero Dios lo bendijo después. Porque Dios bendice, hermano. Dios bendice. No me cabe duda que la bendición de Dios está sobre nosotros, sus hijos, pero también las palabras de Dios traen también confrontación por nuestros pecados, pone al desnudo nuestra vida. Los que oímos su palabra nos damos cuenta que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados porque estamos delante de Dios Santo cuando estamos delante de Cristo y de su palabra. No es otro, es Dios que por medio de su palabra me confronta mi pecado, confronta lo que soy, confronta lo que hago y lo único que tengo que hacer es, Señor, perdóname. Perdóname. El otro día estaba hablando con Gabriel en la oficina y Gabriel me decía de un predicador y hablando del pecado y demás y él me decía, fulano de tal, no voy a decir el predicador, dice que si usted está en un cuarto solo y se sienta sin hacer nada, aún así usted peca. Haga la prueba. No vaya a trabajar el lunes. Tómese su día de descanso y acuéstese en la cama. No estás haciendo nada. Estás sabroso en tu cama. Y métese 8 horas allí para ver si usted no peca en algo. Aún sin hacer lo que normalmente hacemos en nuestra intimidad. Pecamos, hermanos. Necesitamos del Salvador, necesitamos de Cristo, porque Cristo es el que está allí a nuestro lado, el que nos sostiene, pero su palabra nos confronta y cuando ya simplemente estamos en esa condición y comenzamos a pensar en algo y aunque no queramos, ya estamos pecando. No, Señor, quítamelo. El problema es que cuando ya se dice, quítamelo, es porque estás pecando, hermanos. Quítame esto de mi mente. Sabes que no quiero pensar en eso. Ya estás pecando. Ya estás orando para que Dios te quite algo de tu mente. Porque si no tienes nada que hacer, empiezas a pensar, por lo menos, oye, mi esposa me gritó. En algo vas a pensar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que vamos hacia el mal, y vamos a practicar el mal. Pero ay de vosotros, le decía el Señor, escribas y fariseos hipócritas, sus palabras fueron así. Dios permite que nosotros no seamos de esa forma. En lo religioso sucede lo mismo hoy, en la actualidad, también como en lo político. Lo político muchos vienen y prometen con sus palabras. Cristo no prometió y no cumplió. Cristo habló, prometió y cumplió. Por eso es que yo veo hoy cuando alguien se para y dice, porque vamos a tener esto, vamos a tener. Yo no le creo ya, míreme, de lo que dicen las personas que están en eminencia, no voy a mencionar los santos, los que están en eminencia, el 90%. Solamente un 10% por filtro lo paso. Porque todo es una mentira. Y entonces te ocultan toda la información. Hace unos días se encontró un paquete con droga en la Casa Blanca. Sí, hermano, se encontró. Eso salió en las noticias un día. Al otro día se echó por tierra. No fue nada, esto lo otro ya. ¿Y quién entró ahí con la seguridad que tiene la Casa Blanca? ¿Quién entró? ¿Cómo tenía ese paquete allí? Ahora nadie fue. Pero eso no va a salir más, ya.
Entonces tú te das cuenta de que ¿en qué voy a creer? ¿Voy a creer en alguien? Tengo que creer en mi Señor Jesucristo. Y eso era lo que pasaba en aquel tiempo. Estaba cansado el pueblo de escuchar, y cuando escucharon a Jesucristo, este viene con un mensaje diferente. Hoy pasa lo mismo. En lo religioso también pasa lo mismo. ¿Cuánto estamos viendo en el ámbito religioso de cosas que están pasando? Estamos viendo la pedofilia hasta en los ámbitos de la religión. Increíble, hermanos. Increíble. Sacerdotes pedófilos. Yo todavía, cuando viene a mi mente la imagen de esta película, porque me ha marcado, hermanos, y veo a esos inocentes con esos grandulones al lado. Fíjense, en la película una de las cosas que se hicieron fue que los niños no sabían que lo que estaban haciendo era exactamente eso. Es decir, el tema de la película los niños no lo sabían. Es decir, los niños estaban actuando y le decían, mira, esto tienes que hacer. Los que lo sabían eran los adultos, y los adultos actuaban como pedófilos. Pero los niños eran como que estaban jugando esto, lo otro, y los niños inocentes, y se cerraba una cortina, no pasaba, no tiene nada para que nadie, no tienen nada que usted no pueda ver. Todo es para que usted simplemente piense e imagine lo que están haciendo con esos infantes. Hermano, es una aberración total. ¿Cómo es posible que el hombre caiga tan bajo y que entonces ninguno levante la voz? Solamente un pequeño grupo. Esta película tuvo que comprarlo una agencia, no sé cómo decirle el término, para poder publicarla. Una agencia de películas de bajos recursos, sin mucho dinero, porque ninguno de los poderosos quería sacar a la luz lo que se estaba denunciando, que es basado en hechos reales. ¿Por qué? Porque todos están podridos. Entonces, ¿en quién voy a confiar? ¿En quién voy a confiar? En los religiosos, como les dije, pasa lo mismo. Líderes religiosos aprovechan su posición para engañar a las personas con el evangelio. Delante de los hombres prometen, dicen, ¿para qué? Simplemente para llenar su aljaba. Simplemente están desvalorizando, pisoteando el nombre de Cristo con su mensaje. Pero Dios un día pedirá cuenta. En el ministerio de Cristo no solamente muchos se acercaron para buscar prebenda, también por su mensaje, sino muchos se acercaron a Jesucristo con sinceridad, hermanos. Y este es el tercer punto. Muchos vinieron con sinceridad donde estaba Cristo. Sabían que Cristo era el Salvador. Sabían que Cristo era el que podía cambiar su vida. Sabían que Cristo podía transformarlo. Sabían que Cristo podía darle significado a su vida. Y vinieron buscando algo y encontraron lo que venían buscando. Encontraron significado, encontraron paz, encontraron perdón. Eso era lo que Cristo venía a ofrecerle. Porque ellos vinieron con sinceridad. Reconocieron quién era Jesús. Ahí podemos ver a los discípulos de Cristo. Podemos ver a aquel leproso que regresó. No solamente encontró la sanidad, sino que Cristo le dijo, tú fuiste salvado, tus pecados te son perdonados. Qué bueno sentir esa paz de que Cristo nos ha perdonado. No solamente aquel leproso, la mujer samaritana, aquella prostituta, el gadareno, aquel hombre que andaba de tumba en tumba desnudo. Cristo vino y cambió su vida. ¡Wow! Ese hombre no estaba buscando a Cristo, Cristo lo encontró. Cristo lo encontró. Así muchos de nosotros hemos vivido y Cristo nos ha encontrado. Nos ha confrontado con su palabra, con su mensaje y hemos cambiado. Otros hemos venido buscándolo y hemos encontrado a un Salvador, hemos encontrado a un amigo, hemos encontrado a alguien que está de nuestro lado, alguien que nos asegura esperanza y significado. Qué bueno es saber que nosotros como iglesia, los que estamos aquí por eso, porque hemos encontrado en Cristo lo que no hemos encontrado en otro lugar. Eso es lo que yo más deseo como hijo de Dios, que todos nosotros vengamos con ese mismo sentir. Venimos con sinceridad ante el trono de gracia, venimos porque sabemos lo que Cristo hizo, como Bartimeo el ciego, buscando a alguien que pudiera suplir su necesidad inmediata, encontró al Salvador que hizo el milagro, pero después fue perdonado por sus pecados. Encontramos a la mujer con flujo de sangre que tocó el manto de Jesús y salió poder de Dios. Y sanó a aquella mujer, pero también fue perdonada. Encontramos a muchos hombres y mujeres en la Biblia que vinieron hacia el Señor y que todos encontraron en el Señor lo que necesitaban. Aceptaron el mensaje de Cristo. El mismo Pedro le dijo a Jesús,
¿A quién iremos, Señor? Lo decía la semana pasada también esta misma frase. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras para mí. No son tus palabras, eres tú, Señor, lo que me interesa. Tú eres lo más importante para mi vida. ¿Cuántos podemos decir eso hoy aquí? Señor, tú eres lo más importante para mí. Tú eres lo que más me interesa. Tú eres lo que debe reinar en mi vida. Eso es lo que tenemos que decir como hijos de Dios. No estamos aquí porque me trajeron o vine porque me trajeron, pero un día me quedé. No solamente porque me trajeron y encontré al Señor, sino porque Cristo cambió mi vida. Y por eso estoy aquí, porque Cristo cambió mi vida. Muchos de nosotros estuvimos un día en la iglesia porque nos llevaron. Miren, así están mis hijos. Mis hijos vienen aquí porque el Padre los trae. Voy a hablar de mis hijos. Están ahí los dos. Dios permita que el día que su padre no esté a su lado, ellos estén. Fíjense. Dios permita que cuando ellos sean mayores de edad, yo no tenga que decirle, tienen que ir a la iglesia, sino papi, dime, móntate en el carro que yo te llevo. Que el día que yo esté más viejo y que estén casados con hijos, yo los vea a ellos con sus hijos y su familia diciéndole, voy para el templo a adorar al Dios que me salvó. Eso es lo que yo deseo como padre. Yo no deseo otra cosa, pero hoy tienen que estar aquí. Porque tienen que estar. Porque este es el mejor lugar para ellos. Porque este es el lugar donde ellos tienen que aprender. Y esos son mis hijos. Lo mismo digo de los tuyos. Porque un día no los tendrás. Y cuando ellos ya tomen sus decisiones, eso es problema de ellos. Pero mientras que estén simplemente en esta condición, ellos están conmigo. Y vamos conmigo. Y es una bendición, hermanos. Es una bendición verlos crecer y verlos crecer en la iglesia, verlos crecer junto al Señor, verlos crecer en el camino del Señor. Y que tengan convicciones, hermanos. La mayor convicción que un ser humano puede tener es recibir a Cristo como su Salvador personal. Esa es la mayor convicción. Teniendo a Cristo, usted tiene la garantía por la eternidad. Yo no pretendo que los hijos de ninguno de ustedes ni los míos no hagan cosas que en realidad nos saquen de paso. A mí me sacan de paso, los míos. Oye, todos los días hay algo. Y si usted es padre de adolescentes, de jóvenes como ellos, todos los días tiene que pasar por algo. A no ser de que los suyos sean más tranquilos que los míos, porque hay algunos que son muy tranquilitos. Pero ten cuidado con los más tranquilitos, porque cuando viene para casa es más grande. Por lo menos es un seguimiento diario. Y uno, oye, no tengo respiro ya. Pero más allá de todas estas cosas que pasan, lo más importante es que ellos tengan la garantía de tener a Cristo en su corazón. Porque eso yo no puedo dárselo. Ellos tienen que tomar su decisión. Yo solamente le hablo. Y lo que Cristo hace exactamente es esto. Muchos siguen a Jesús. Muchos siguieron en aquella época y hoy lo siguen con sinceridad. Dios permita que todos nosotros sigamos a Jesús con sinceridad, que aceptemos su mensaje, que aceptemos su palabra, que hagan compromiso. Permita Dios que todos nosotros podamos hacer un compromiso con Cristo, un compromiso que dure por la eternidad, dando buen testimonio a los de afuera de que Cristo me ha transformado. Cuando otros me miren, que miren a Jesucristo. Hoy el mundo necesita ver a creyentes que vivan lo que creen, que vivan conforme a la palabra del Señor, que hablen conforme a lo que la Biblia enseña, que enseñen conforme a la palabra de Jesús y no basado en sus propios razonamientos y criterios, sino lo que la Biblia nos enseña. Cuando eso pase, nosotros podremos impactar al mundo, podremos decirle que todavía Jesús se sigue manifestando. ¿Por qué? Porque se manifiesta en mi vida y mi vida está para glorificar y honrar el nombre de Cristo, viviendo como Él le agrada. Pero cuando eso suceda, entonces el mundo va a querer saber del Evangelio. Pero ¿saben por qué el mundo no quiere saber? Por todo lo que se dice del Evangelio. Y muchas veces nosotros somos los que pisoteamos el nombre de Cristo con nuestros hechos. Por la forma en que vivimos, por la forma en que actuamos, por lo que decimos. Usted puede hablar conmigo ahora y me dice, ay pastor, no estoy criticándole por hablar.
Lo que criticaría algún día es que usted venga así, mostrando una apariencia que no es verdad. Qué bueno sería que cuando usted venga así y hable conmigo de esa forma y después lo vea en otro ambiente, usted sea un hijo o hija de Dios auténtico. Eso es lo que tiene valor. Aquí todos somos creyentes. ¿Todos? ¿Todos somos santos? Aquí todos tienen la cara lindísima. Si ustedes se ven desde aquí, ustedes tienen hoy la mejor cara. Pero esa cara es la que tenemos que mantener cuando estemos fuera. Vivir para la gloria y honra de Dios afuera. Cuando alguien demande fe de nosotros, no dudar nunca de que somos hijos de Dios. Cuando alguien venga a tentarle para hacer lo que no tiene que hacer, no dudar nunca que eres un hijo de Dios y decir no. Y eso es lo que honra a Dios. Eso es lo que glorifica el nombre de Cristo. Pero si usted vive hoy de una manera y mañana de otra, de nada sirve. Tu fe es vacía y hueca. Y no porque lo digo yo, porque la palabra de Dios lo dice. Dios permite que nosotros podamos estar revestidos del nuevo hombre, que no está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo, sino conforme a la justicia de Dios. Cuando vivamos para Él, entonces podremos ver la obra del Señor. No sigas nunca a Jesús buscando simplemente satisfacer una necesidad inmediata. No lo sigas así. Si tú vienes a Jesús porque tienes una necesidad inmediata, ven con fe, pero ven dispuesto a seguir al Maestro. Ven dispuesto a servir al Maestro. Nunca sigas a Jesús no solamente por esto, sino también porque su mensaje es lindo. ¡Ay, qué lindo es el mensaje! No sigas a los pastores porque dicen mensajes lindos. Es un disparate. ¡Ay, qué lindo habla! Lo estás metiendo de cabeza al infierno quizás. Busca a alguien que te confronte con la palabra. Que te hable la palabra. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin puede ser camino de muerte. Cuidado, cuidado con tu vida. Y Dios permita que todos nosotros los que estamos aquí hoy seamos seguidores de Cristo, porque verdaderamente sabemos quién es Cristo. Porque hemos tenido una experiencia con Cristo, porque tenemos una relación con Cristo. Si esto es así, gloria al Señor. Al Señor toda la gloria por lo que ha hecho en nuestras vidas. Así que les dejo estas reflexiones para que piensen de que muchos son los que vienen, pero son muy pocos los que verdaderamente van a permanecer. Muchos serán llamados, mas pocos los escogidos. Dios permita que nosotros seamos del trigo y no de la cizaña. Que Él les bendiga, es nuestro deseo. Nos ponemos en pie, hermanos, para orar y así concluir en este día. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo, por tu palabra, por las enseñanzas que podemos encontrar en ella, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Que nosotros podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. En tus manos nos ponemos, Padre. Oramos en el nombre precioso de Cristo y tu iglesia dice amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, gracias.